tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es lo que cuesta ser discípulo, ¿cierto? Y vamos a ver cómo esa fama hizo que todo el mundo dijera, uy, vamos detrás de Jesús, ¿cierto? Pero entonces resulta que es que eso no es tampoco tan fácil. Y él empieza en esos versículos, nos va a mostrar que realmente lo que él espera de los que dicen que van a seguir, ¿cierto? Entonces, hermanos, antes de empezar, inclinemos un momento en nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Oremos. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas bendiciéndolas y permitiendo, Señor, que el día de hoy podamos, Señor, aprender algo que quizás no sabíamos, algo nuevo, Señor. Sé, Señor, mostrándonos, Señor, tu mensaje para nuestras vidas. Te pongo, Señor, en tus manos también los hermanos que por diversas circunstancias nos acompañan el día de hoy, te permitiendo que donde sea que estén, Señor, se acuerden de ti y te busquen. Te pedimos, Señor, que a los que vienen en el camino se trayéndolos conmigo. Te damos mucho cariño y te ponemos este estudio el día de hoy en tus manos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a dividir el día, pues el tema de hoy en tres secciones. El primero dice, el discípulo no siempre tendrá el resultado deseado. La segunda dice, el discípulo debe que negarse a sí mismo. Es bien importante. Y la tercera dice, el discípulo debe establecer sus prioridades. ¿Sí? Y durante la clase estemos pensando en esta que sería la verdad central para el día de hoy. Dice, Jesús estableció claramente que el desafío del discípulo no será fácil, ¿sí? Pero que al mismo tiempo el poder de Dios estaría con quienes aceptan este desafío, ¿sí? Entonces, ser llamado a ser discípulo no es algo como uy, sí, qué bacano, obviamente sí, pero no viene ajeno a sus complicaciones, ¿sí? Y un dato importante, ustedes saben que me gustan los mapas, entonces es recordar en qué parte todavía estamos ubicados, ¿cierto? Por ahora, al menos en el libro de Lucas, no se menciona que Jesús haya ido todavía a Jerusalén, ¿sí? Cuando uno de pronto hace el paralelismo con los otros libros, sí, él cuando era niño estuvo en Jerusalén, pero desde que empezó su ministerio, en Lucas no se menciona, pero hay un libro donde se menciona que fue un momentico a Jerusalén, que fue en Juan, ¿cierto? Y recordemos que tuvo una charla con una persona que era Nicodemo, ¿sí? Eso sucede en un momento donde, si uno lee en el contexto, se va a entender que él estaba en Jerusalén, pero su ministerio público, en el que él iba detrás de las personas y iba a enseñarles la palabra, lo hizo casi todo en el lado norte, ¿cierto? En lo que se llamaría Galilea, ¿sí? Y en Galilea, alrededor del mar de Galilea, hay unas poblaciones, recordemos una importante, Capernaum. ¿Quién vivía en Capernaum? Pedro y Juan. Todos ellos eran originarios de esa región, ¿sí? Y aquí arriba vemos un puntico rojito y está una ciudad que dice Betsaida, ¿cierto? Ahí está con signo de interrogación porque no se sabe si quedaba al lado de la costa o quedaba más hacia adentro. Yo no sé. Entonces seguimos con esa duda. Pero lo que sí es cierto es que en toda esa región había pues diferentes poblaciones que creen que un Betsaida igual quedaba era por esa esquinita, ¿sí? Y entonces para empezar pues vamos a volver al contexto. Vamos a empezar con la parte inicial del capítulo 9, que es para donde vamos. ¿Qué había pasado antes del capítulo 9? Miremos un poquito antes de nuestras Biblias. Dice que él había ido a sanar a quién? A la hija de Jairo y a resucitar, ¿sí? Entonces, bueno, ya en ese punto la popularidad de Jesús era amplia y él ya había elegido a sus 12 discípulos también, a sus 12 apóstoles, y por él tiene una cantidad de discípulos mucho más grande, ¿cierto? Y entonces empezamos a leer, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedará limpio. Y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad. Y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, ¿sí? Entonces, estas son las instrucciones. Ya estamos en un punto en el que Jesús dice, bueno, esto lo estoy haciendo yo solo, ya les toca a ustedes.
Entonces vamos a hacer como una especie de prueba, ¿cierto? Como cuando yo no esté, o sea, cuando yo ya no esté, ustedes cómo tienen que hacer, hagan una prueba, ¿cierto? Y Él los mandó a diferentes lugares, ¿sí? Cuando uno mira el paralelo con los otros dos evangelios, hay unos detalles importantes. Por ejemplo, Él dice en uno de los evangelios que Él los mandó a las ovejas perdidas de Israel y que no se debía quedar en pueblos que fueran gentiles, ¿sí? Caminar por camino de samaritanos. Ese es un punto importante. Muchas cosas. Eso, sí, esos son los detalles que aquí de pronto ese detalle no se nombra, pero en los otros evangelios sí. Por eso es importante que cuando leamos esto, sí, la historia es muy bonita, pero siempre cuando uno quiere profundizar, ¿qué hay que hacer? Empezar a mirar los otros evangelios. Recuerden que ¿cuántos evangelios son? 4, ¿cierto? Y particularmente lo que es Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que son muy parecidos en su estructura, es decir, que usted más o menos por el mismo lado va a encontrar las mismas historias, pero en diferentes palabras, ¿sí? O a veces hay unos en los que hay unos detalles que están aquí y no en el otro y así, pero en general estos evangelios los llaman los evangelios sinópticos. Y Juan tiene una estructura totalmente diferente, ¿cierto? Pero muchas de las historias importantes también están allá, solo que no están en el mismo orden, sino que se mencionan en diferentes partes. Esa parte de los samaritanos es importante porque recordemos que en esa época la forma como está dividido esta región es que arriba estaba ¿qué? Galilea, ¿cierto? Y aquí abajo tenemos a Judea, ¿cierto? Y Jerusalén está aquí abajo, ¿sí? En la parte de Judea. Resulta que entre Galilea y Judea tenemos a una región que se llama Samaria. ¿Y qué pasaba? ¿Qué debemos saber de los samaritanos? No se querían ni poquito. Entre judíos y samaritanos no se trataban. Así de dura la cosa. Y eso lo vamos a ver ahorita, incluso al final del capítulo. Entonces ellos cuando necesitaban viajar a Jerusalén desde el norte, ellos lo que hacían era que se metían por este pedazo y se iban por toda la ribera del río Jordán, simplemente para no pasar por Samaria, ¿cierto? Y entonces cuando dicen, no, es que subimos a Jerusalén, es porque ellos llegaban acá y desde esta parte hasta acá les tocaba subir porque esto es una montaña, ¿sí? Pero la parte de Samaria la ignoraban totalmente. Y es muy curioso porque hoy en día, por ejemplo, lo que llaman el camino de los patriarcas, es decir, por donde venían Abraham y todos ellos, no pasa por el Jordán, pasas por las montañas, ¿cierto? Pero entonces ellos, a pesar de que era un camino pues como clásico, es como decir, no sé, la autopista Medellín, Bogotá, ellos simplemente por la vaina de no pasar por Samaria, se pegaban esa vuelta, ¿cierto? Listo, entonces, el primer tema, pues ya volviendo otra vez al curso de la clase, el primer tema, recordemos, dice, el discípulo no siempre tendrá el resultado deseado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Jesús les dio autoridad, es decir, Él les dijo, ustedes van a hacer un trabajo que es ir a predicar, y no solo predicar, sino sanar personas, ¿cierto? Y sacar demonios, ¿cierto? Es una autoridad que ¿quién la dio? Jesús, directamente, ¿cierto? O sea, eso no es algo como que, a mí me llegó, no, eso fue algo que ni siquiera ellos pidieron, sino que Jesús les dio esa autoridad para ese momento, ¿sí? Y eso es importante porque ellos llegaron y fueron y salieron. Sigamos leyendo, versículo 6. Dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando que el Evangelio y sanando por todas partes. Es decir, eso tampoco era como que no, es que yo saco demonios y listo. O peor aún, no, yo cobro y le saco el demonio o lo sano. No, tampoco. Eso tenía un propósito, ¿cierto? O sea, la parte importante no era necesariamente la parte de la sanación o la echada de los demonios, era la de predicar el Evangelio. Sí, es que hay algo y es que el Señor viene con sus discípulos, los apóstoles, edificándose, aprendiendo, ellos están acompañados de su Maestro. Y es muy importante saber que el Señor les encomienda algo, o sea, hay una misión, pero no los manda desarmados, porque la palabra de Dios dice, les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para tratar unos temas que eran de pronto lo común que estaba pasando en el pueblo de Israel, y era que podían, con ese poder y esa autoridad, sacar demonios y sanar enfermedades, que eso no era algo tan común. Pero yo no sé si alguien ha experimentado que está en un sitio de capacitación o algo para algo que va a hacer, y entonces el jefe, el patrón o el líder llega y dice, bueno,
camine pues solito. Hasta hoy estuve con usted, le toca caminar solito. Yo ya le enseñé, hágale. Yo ya le enseñé. Eso es un tema dramático, hermanos. Cuando uno lo suelta, y entonces uno dice, ¿y entonces cómo voy a hacer esto? ¿Y yo cómo voy a arrancar? ¿Y yo qué voy a decir? Hoy el Señor, porque en ese momento específico es el Señor el que les está diciendo a ellos, que les dio el poder y la autoridad en ese momento. Hoy por hoy hay personas que dicen, no, es que ya yo tengo el poder y salgo, y se aventuran. Un momento. ¿Y entonces qué? ¿Se preparó? No. ¿Y ya está orando? No. ¿Y va guiado, mandado por la iglesia? No. O sea, la gente se va a desarmar. Estos personajes iban era firmes con el poder y la autoridad de Dios mismo. Y igual, vuelvo a repetir, la parte importante no era la de sanar, era la de predicar el evangelio. Claro, y más aún, el Señor les da unas indicaciones, porque cuando le dice, no tomen nada para el camino, nada. O sea, ni el bordón, ni la alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas, nada. O sea, vayan confiados en que yo voy a proveerles. Pregunta, ¿qué es un bordón? No es el... Es un palito, un palito. El palito con el que uno se ayuda para caminar con un bastoncito. Sí. Lo tuve que buscar porque yo dije bordón. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí. Y donde quiera que no la reciban, salgan de allá y sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. O sea, rechazaron. Entonces, sacúdanse el polvo de los zapatos. ¿Es un testimonio contra quién? Contra los que rechazan. Eso es un tema dramático. Hoy por hoy, son muchos los que rechazan el Evangelio. Obviamente que uno no está sacudiendo el zapato, pero esto tiene un significado. No, y el problema es que ellos también no la tomaron bien y ahorita vamos a ver qué les dijo. ¿Cierto? Esto es prácticamente un llamado de la autoridad del Señor Jesucristo a sus discípulos y una conducta para cómo deberían ellos de tomar tanto la parte espiritual como la parte material, porque aquí habla de una conducta que deben de seguir. Asimismo, nosotros cuando leemos la palabra del Señor tenemos que aprender a leerla para saber qué es lo que el Señor quiere de mí y qué no quiere que yo haga. O sea, para analizar eso. Eso es lo que va a aprender. Sí, y entonces, claro, ese fue como el mandato que les dio y una tarea. Vamos a adelantarnos un poquito, ¿cierto? Saltarnos un poquito en la historia. Y es que ya al inicio del culto leímos el pasaje que menciona que la alimentación de cuántas personas, de 5.000, ¿cierto? Y eso sucede en la ciudad que les mencionaba ahorita, en Bethsaida. Y hay unos detalles que en el libro de Lucas no se mencionan al final, porque resulta que cuando uno va a los otros evangelios, dice que la gente después de ver ese milagro, los panes y los peces, ¿cierto? Dijeron, no, este es, y ya estaban pensando en tomarlo para volverlo su reino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todas esas personas, en el momento en el que dijeron, uy, mira que esto no lo hace cualquiera, esto lo tiene que hacer el Mesías, ¿cierto? O sea, todo el mundo ya tenía... Conocía que el Señor... Claro, pero recordemos que el pensar de los judíos en cuanto a quién era el Mesías también estaba un poquito distorsionado. Para ellos el Mesías iba a ser un guerrero, iba a ser una persona que iba a liberarlos de todos los yugos, de los romanos, de los que estuvieran ahí y que iba a reinar. O sea, para ellos el Mesías que iba a llegar iba a ser el Mesías guerrero. Y habían ignorado al Mesías Salvador, que finalmente fue Jesús en ese momento de cuando llegó. Entonces, claro, teniendo el contexto de que al final de esa porción de la alimentación, ¿cierto? Las personas habían quedado como en esa tónica que, tengo que coronarlo de una vez. Entonces, ahí continuaríamos, porque el pasaje aquí en Lucas va hasta el 17, ¿cierto? Que dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró 12 cestas de pedazos, ¿cierto? Y continuamos con el 18, falta el 18 al 20 un momentito. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, y aquí quiero hacer un paréntesis, es posible que esto fue un poquito después, porque él dice en los otros
evangelios, que se fue a un lugar, se fue como al monte a orar. ¿Cierto? Entonces, básicamente se le perdió a la multitud y se fue al monte. ¿Cierto? Entonces, es posible que fuera en ese momento, el 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Entonces, aquí hay que recordar varios detalles. Si nos volvemos un poquito al versículo 8, el versículo 7, nos hace un pequeño comentario sobre un hombre que era el que dirigía políticamente esa región, que era un Herodes. ¿Sí? Dice que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús, aquí es el 7, Herodes el tetrarca oyó que todas las cosas que Jesús hacía. Y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién puede ser este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver. Entonces, ¿qué pasa? La fama de Jesús pues era conocida, pero todo el mundo era confundido. Entonces decían, no, venga, que es que este debe ser Elías. ¿Sí? ¿Y por qué? O algún profeta. Eso, pero pensemos un segundo, ¿por qué Elías? Hay como un detalle, ¿por qué pensarían en Elías? ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo murió Elías? Elías no murió. ¿Qué pasó con Elías? Se lo llevó en un carro de fuego, ¿cierto? Dios se lo llevó. Entonces se dice que Elías, como Dios se lo llevó, en algún momento va a volver. Eso no sabemos cuándo vaya a pasar. ¿Sí? Pero entonces, particularmente en la idiosincrasia pues, del pueblo de Israel, siempre está esa idea de que es que Elías no murió, ¿cierto? Y hay otro personaje que tampoco dice que murió. No, Eliseo sí murió. No. ¿Y Enoc es antes o después de Noé? Antes de Noé. ¿Cierto? Esos son los dos personajes en la Biblia que de alguna manera dicen que Dios se los llevó, pero nunca dijo que volvieron. Pero entonces hay una creencia, eso pues digamos que eso no se sabe bien cómo sea, nada, pero eso es una creencia, entonces por eso a veces uno encuentra una palabra que ellos dicen, no, será Elías, porque todos dicen que Elías no murió. Entonces, cuando lean eso ya saben por qué es. Entonces, claro, ante esas cosas, ya volviendo otra vez al 18, Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Entonces leamos el 19, dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, hermanos, aquí viene un momento que es de inflexión, porque vamos a ver una diferencia. Después de este versículo va a haber como una diferencia en lo que Jesús está predicando, ¿cierto? Porque entonces dice, entonces, en mitad del versículo 20 dice, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Entonces, hermanos, recordemos, este es un punto, si de pronto en su Biblia pueden hacer como una señalcita, este es un punto en el que ya todo el discurso cambia, porque a partir de este momento Jesús empieza a decirle a sus discípulos lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces continuamos el versículo 21, dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, dice, es necesario que el Hijo del Hombre que padezca poquitas cosas, muchas cosas, y que sea que desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea que muerto y resucite al tercer día. Y son palabras del Señor. Eso, sí. Hermanos, a partir de aquí, en cada oportunidad, Jesús a sus discípulos les va a estar recalcando todo el tiempo que es que Él tiene que morir. O sea, es una cosa que a partir de aquí es como los discípulos no sabían qué iba a pasar, ellos simplemente lo seguían, algo va a pasar, pero aquí Jesús dice, ustedes ya están convencidos que yo soy el Cristo, pero resulta que el Cristo tiene que morir. Y Él les empieza todo el tiempo a recordar eso. De aquí en adelante, y cada vez que uno mira en los demás evangelios, también la misma. Cuando llega a este punto, es un punto de inflexión. Sí, hay algo, y es cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿y quién dice la gente? O sea, ¿quién dicen los demás? Que soy yo. Y ellos le responden lo que han escuchado de los demás.
¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? O sea, ustedes. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Hoy nosotros podemos salir y cuando salimos afuera a la calle y le preguntamos a las personas quién es Cristo, uno escucha unas cosas pero graves. Uno escucha a personas con unos conceptos realmente muy alejados de la verdad. Pero más que lo que diga el mundo y el paganismo, es quién dice nosotros. ¿Quiénes? Los que estamos ya, que somos parte de la iglesia, que somos los discípulos del Señor. ¿Quién es Cristo para usted? Y ahí es donde el creyente, el verdadero creyente, se tiene que afianzar y fortalecer en su fe. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro dice algo que es determinante. Y entonces Pedro respondió: el Cristo de Dios. Señor, tú eres Dios. Entonces, de una vez determina, es que creemos que eres Dios. Porque había un entorno que así vieran los milagros, estaban perdidos. El interés de la gente era más que les llenara el estómago, que les sanara. Pero es que él vino con un propósito diferente. Y ahí, hermanos, es donde hoy el creyente tiene que tener claro cuál es su fe. En qué es lo que usted realmente ha creído. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La gente está más preocupada de la añadidura que de lo que realmente es el Señor. Y es triste que ese tipo de cosas pasen al interior de las iglesias y del mundo creyente. Pasaba en ese momento. El apóstol Pedro no tuvo duda. Y en otra porción decía que el Señor habló esas palabras y muchos de los discípulos, de los que andaban con él, se fueron, porque esas eran palabras duras. ¿Quién las podrá soportar? Y el Señor les pregunta a los discípulos: ¿y yo? ¿Se quieren ir ustedes también? Es propicio. Es lo mismo que nos dice: ¿cuál es tu fe? ¿A qué estás jugando? ¿Qué es lo que realmente estás viviendo? Porque se es cristiano o no se es cristiano. Y hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Listo. Vamos a saltar un poquito más adelante, porque pasan varias cosas en el transcurso, pero más o menos por el versículo, la mitad del 43, vuelve y le dice a sus discípulos, desde el 44 dice: acaba de pasar otro milagro, que él llega y sana, libera a un muchacho que tenía unos demonios, ¿cierto? Y ya después dice que le dijo a sus discípulos lo siguiente, dice: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos, lo que pasaba, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Jesús había sido claro, pero ellos no entendieron. O sea, como que sí, están como no entendían. ¿Por qué? Porque ellos tenían igual la misma idea que el resto del pueblo, y es que el Mesías venía a reinar, ¿sí? Entonces venían con unas expectativas ya formadas y no entendían que era que no, que es que los van a matar. Y ellos decían, pues, saben que el maestro los entiende, pero ellos no entendían, no les entraba. Y eso empezó a hacerles que hicieran algo como medio bobo cuando uno lo mira en retrospectiva. Seguimos en el versículo 46. Dice: entonces entraron en discusión sobre qué, sobre quién de ellos sería el mayor. Porque ellos están diciendo: no, pero es que si el Mesías viene a reinar, yo también, si somos los discípulos, vamos a hacer algo, pues. Y entonces llega y dice: y Jesús, persiguiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Entonces, ¿qué pasa? Ellos como discípulos tenían unas expectativas, ¿cierto? Y a veces como cristianos nosotros venimos al Evangelio pensando que es que ya se me va a arreglar la vida, todo va a ser color de rosas. Pues, qué pesar, hay iglesias donde lo que les venden a las personas es como que no, pues aquí va a salir millonario, o cosas de ese estilo, que eso pues, no está bien, eso realmente la Biblia no dice así. Pero ¿qué pasa? Viene Jesús y le presenta a usted el Evangelio y le presenta la realidad y la verdad, y la gente igual no entiende, ¿cierto? A veces no entendemos.
Pero Jesús, finalmente, pues digamos que él tiene un propósito y nosotros ya nos tenemos que realmente escudriñar la palabra para entender qué es lo que Dios quiere. Y no creer que Dios va a hacer lo que creemos que Él va a hacer, no. Dios hace lo que quiere, ¿cierto? Y está en nosotros investigar, escudriñar, estudiar. Claro, es que la condición humana es de temor, es de preferencias, es de prejuicios, porque el Señor va a hablar claro con sus discípulos y va a decir es que el Hijo del Hombre va a ser sacrificado. Y el mismo apóstol Pedro en otro evangelio dice, que tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor a este hombre? Apártate de mí, Satanás, apártate de mí. La obra redentora del Señor Jesucristo era un hecho, o sea, es el plan perfecto de Dios y tenía que haber sacrificio, pero en la condición humana, claro, si ellos no iban a querer que sacrificaran al maestro, pues yo creo que Pablo habló desde su parte humana, de la carnalidad. Por eso el Señor dice, apártate de mí, porque yo sé a lo que he venido. Y él decía, no, que tal cosa no te acontezca, pues ¿cómo? Mejor huyamos, vámonos para tal parte. ¿Y usted por qué va a seguir viniendo por aquí si lo está persiguiendo para matarlo? Es que son muchas cosas. Sí. Había otra cosa que también los discípulos como que pensaban que ya habían tenido con esa autoridad, y está en el 49 al 50, dice. Entonces, respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Entonces, ¿qué dijeron? No, venga, es que aquí vamos a ser los que mandamos. Ellos ya estaban pensando en una estructura humanamente política de cómo se tenía que organizar todo y quién era por encima. No, y Jesús directamente desarma ese muñeco. Y entonces llega y le dice en el 50, dice, Jesús le dijo, no se lo prohíbas. ¿Por qué? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí hay algo muy particular, y es que, a ver, hay muchas denominaciones y entonces en muchas partes hacen cosas que pues a uno le parecen raras porque no son bíblicas, ¿cierto? Pero entonces, uno diría, no, es que están haciendo tal cosa y eso ofende al Señor, y esto es más allá, y el Señor que dice pues, que los juicios son de Dios, o sea, los juicios son de Dios. Y entonces, esa reprensión que le dice el Señor, le dice, no se lo prohíbas. Porque el que no es con nosotros, con nosotros. Entonces, mire, no se preocupan, es que yo soy el que juzgo, es que yo soy el que digo y el que selecciono. Y eso, si están contra nosotros, no hay problema, porque que sepan que tanto lo uno como lo otro tiene la recompensa del Señor. Él va a juzgar en ese punto, porque uno sí se llena a veces como de suspenso y de tristeza cuando uno ve cosas que son fuera de lo normal, ¿sí? Cosas que se hacen en determinados lugares y son fuera de lo normal, pero solamente nos queda resolver por esos tipos de personas y ponernos en la presencia del Señor porque es el que dice quién es quién. Sí, y hay algo, y es que el apóstol Pablo también aclara y dice, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces, nosotros no podemos determinar en qué forma va a operar Dios, porque eso es designio de Él, es por su voluntad, no es conforme nosotros humanamente queramos, porque nos podemos volver prejuiciosos, excluyentes, esto no me gusta, esta música no me gusta, está así, y entonces uno se hace una idea, y resulta que este Dios es soberano. Y cuando dice que hay diversidad de ministerios, es que en este momento, hermanos, en el municipio de Copacabana hay más de 33 iglesias evangélicas cristianas predicando a Cristo. Hay parroquias predicando a Cristo. Eso es una bendición. Sí, debería haber menos cantinas, pero en este municipio hay más cantinas que iglesias. Entonces, que es que van a abrir otra parroquia. Bienvenido. Eso es de bendición. ¿Qué tal denominación va a abrir una sede? Maravilloso, bienvenido, porque hoy domingo, ojalá el 10% de la población de Copacabana estuviera congregada. Somos 80.000 personas en Copacabana y no hay 8.000 creyentes, o al menos las iglesias no albergan 8.000.
las iglesias cristianas. Hay países como Noruega donde el 95% son cristianos. Los domingos se congregan el 95% de las personas. Es una bendición. Tiene que haber un sitio de congregación donde alaban y glorifican ese nombre del Señor. Pero cada ministerio es dado por Dios y el Señor hace una operación. Él opera como Él quiere. No lo podemos limitar nosotros. No lo podemos limitar. Bueno, el segundo punto de la clase de hoy dice: el discípulo debe negarse a sí mismo. Y eso está desde el 23 al 27. Vamos a, hemos estado saltando porque los temas, para poder llevarlos a nivel como de tema, toca saltarse un poquito para poderlos agarrar. Aquí en el 23 dice, recordemos que antes de eso, él está diciendo a los discípulos, le estaba diciendo solo a los discípulos que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. ¿Sí? Pero aquí hace una diferencia entre lo que le dice a los discípulos en privado versus lo que le dice a todos. Entonces aquí en el 23 dice, y decía a todos, o sea, porque esto ya no era solo un tema para los discípulos, para sus apóstoles, sino que era para el resto de personas, todos los que le seguían. O sea, cualquiera que dijera, uy, vamos a estar detrás de Jesús. Entonces él llega y decía lo siguiente: dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Sí? Entonces, claro, él viene aquí y les dice básicamente, es como, venga, es que el tema de la cruz, en ese punto, pues nadie sabía que a Jesús lo iban a crucificar. O sea, él había dicho, va a morir, pues, pero él no había dicho cómo se va a morir. Pero el tema de la cruz, cuando uno va y mira en el original, dice cruz, pero en realidad dice como madera, ¿cierto? Es como un palo, ¿cierto? Y hay que entender que culturalmente a una persona que la colgaban de un madero, básicamente, ¿qué significaba? Que era maldito, o sea, era una maldición. Una persona que la colgaban era porque ustedes esperaban lo peor de esa persona, ¿sí? Ahora, que casualmente los romanos tenían la costumbre de colgar a la gente, pues fue algo que cruzó ahí, pero en el área pues, de toda esa parte de Israel, eso era como lo que la gente entendía cuando decían que iban a colgar de madera, porque iban a maldecir, o sea, era una cosa humillante. Sí, porque la práctica era apedrear, no crucificar o colgar en un madero. Para el pueblo de Israel era apedrear, pero ya había algo establecido, y era que ya eso era la maldición, una cruz. Pero no es que el Señor Jesucristo sea maldito, sino que se hizo maldición por nosotros. Eso, y entonces cuando uno vuelve y lee este versículo pensando en que es que lo que simboliza que lo cuelguen a uno en madero es que lo van a maldecir a uno, y dice, cargue su cruz, cargue usted mismo su pago con el que lo van a crucificar, es porque hay que estar preparados, ¿cierto? O sea, porque usted no sabe en qué momento lo van a apedrear o a matar o a maldecir, lo que sea. Porque está haciendo eso. Ajá, entonces cuando uno vuelve y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué? Sí. Una vez. Cada día, o sea, es algo que es constante, o sea, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque por el Evangelio van a venir problemas, ¿cierto? Va a venir persecución. Entonces, el Evangelio es algo que si usted dice, voy a seguir a Jesús y las enseñanzas de Jesús, tiene que estar preparado y preparada, porque es que en cualquier momento va a llegar tribulaciones. Sí, tome su lucha. Yo recuerdo que mi mamá a veces nos reportaba mal y decía, está la cruz mía. No sé si su mamá le decía eso. Mira, hasta la cruz mía, a ver, aquí me toca sobrellevarlo, soportarlo, pegarlo y cargarlo. Decía. Pero sí hay un vivir para cada persona. El Señor le dice, entonces, todo ese derrotero, tómelo cada día y venga,
Sígame, ¿por qué? Porque lo va a imitar, porque usted así lo va a vivir. Hoy el cristiano vive una situación. Nosotros le damos gracias al Señor que tenemos doctrinalmente claro, es que Él es nuestro Señor y Salvador, es el ejemplo a seguir. Pero hoy cada cristiano sobrelleva muchas situaciones complicadas, y por eso es que nuestros ojos tienen que estar puestos es en el que tiene el poder, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no se quedó en ese madero. Es un versículo cortito, pero son de los versículos que le mueven a uno de pronto el piso, porque es como, bueno, es que una decisión es una decisión, no es como de chiste, como que, ay, sí, es que es por moda. No. Sí, empezando porque cuando uno conoce el Evangelio, inmediatamente lo primero es la familia, lo primero es la familia. Esta se volvió o tal cosa y ya no pertenece a la familia. O sea, a mí me dijeron, usted no pertenece a la familia. Y si usted es verdad, porque ahora pertenece a la familia en esto. Sí. Es tomar la cruz, echándola y seguir adelante. Listo. Y el tercer tema dice, el discípulo debe ¿qué? Establecer sus prioridades. Entonces esto viene muy en concordancia con el pasaje anterior, pero vamos a adelantarnos y a volver otra vez como el hilo en el versículo 51. Entonces dice el 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como para ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, hermano, antes de hay varias cosas. La primera es lo que les decía, a partir del momento en el que Pedro dice, es que usted es el Cristo, ya hay un cambio de discurso, ¿cierto? Y Jesús entonces ya nos va preparando. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén, porque se sabe que ya este es el punto en el que iba a ser crucificado, ¿cierto? Él empieza a preparar, por un lado, mentalmente a los discípulos, enseñándoles, preparándolos, y la otra es que también empezó a prepararse para ir a Jerusalén y empezar la última parte de su ministerio. Y para ir, resulta que se dio por irse por Samaria. O sea, no hizo el camino que harían todos los judíos que les daba como asco estar cerca de los samaritanos, sino que ellos se fueron por el camino que siempre ha sido el normal, ¿sí? Y claro, ya estando en Samaria, como los samaritanos tampoco querían a los judíos, y ellos vieron, es que esto va para Jerusalén. ¿Cómo también iban para Jerusalén? Por la fecha, porque hay unas fechas en las que ellos tenían unas fiestas en las que tenían que estar yendo, y justamente Jesús y los discípulos iban para una de esas fiestas, entonces era muy obvio que iban para Jerusalén. O sea, no eran como personas que iban de camino y ya. Entonces, como sabían que iban para allá y los samaritanos los despreciaban, ni siquiera les dieron posada ni nada. Entonces, esos discípulos dijeron como que no, entonces que les descienda fuego. O sea, por un lado vuelve otra vez y están como mal guiados. Entonces, claro, sí, o sea, ellos no estaban entendiendo qué era el propósito de ellos. Porque hay una cosa cierta, es que Jesús les había mandado que ellos tenían que ir a predicar primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿sí? A los samaritanos los tenían como si fueran nada. Y entonces aquí dice el versículo 55, dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, que Jesús nos mandó a despreciar a la gente por eso no era el propósito, ¿cierto? Y les jala las orejas, les dice, venga, que es que ustedes no están entendiendo a qué vinieron. Claro, es que el Evangelio del Señor es un Evangelio de amor, de reconciliación, de paz. Son palabras obviamente que así como hay amor,
hay justicia. Por eso es que tenemos la palabra. Pero cuando uno ve este comportamiento de estos dos apóstoles que son importantes, porque Jacobo y Juan, pues es que el Evangelio de Juan lo escribe Juan, y entonces ellos en su carnalidad, en su humanidad, en su naturaleza, dicen: entonces, ¿qué quieres? Que mandemos, que caiga fuego, y que los consuma, y que los queme. Ellos venían todavía con la idea del Mesías que venía básicamente a derrotar todos los enemigos. Sí, y vuelve y juega. Ellos no estaban entendiendo a qué los había llamado. Y continúa diciendo el 56, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra vez. O sea, obviamente estos salieron con esa ocurrencia y dijeron: no, que eso no es por ahí. Y continuaba diciendo, dice: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. O sea, uno le dijo: yo quiero que usted, y él le respondió de manera. Y a otro que lo vio, dijo: sígueme. O sea, tanto. Otro lo difícil como lo. Y entonces, a veces sucede que las personas dicen: yo quiero ir. Y entonces los que dicen: no, venga para acá. Pero cuando él venga para acá, cuando él dice: sígueme, dice, él le dijo, a la persona que Dios le dijo que le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré. O sea, esta es como una mezcla de los dos. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que teniendo en su mano, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, hermanos, imagínense si el Papa dura 100 años y él tiene 40 cuántos tendría que estar hasta que muriera. no, porque uno era por eso, uno era que tenía que enterrar. Y el otro era porque la familia decía: no, pero es que yo me voy a desaparecer. Y me coloco y me despido. O sea, pero es más chistoso porque es como: yo voy, pero espera un momentico. Sí. No, porque Jesús iba de camino, él iba rumbo a Jerusalén, o sea, no se va a poder esperar a nadie. Sí, hoy por hoy el Señor sigue llamando, y hay personas que, por ejemplo, hay personas que dicen: no, cuando yo me pensiono, empiezo a servirle al Señor. Ay, Señor. Nada, siguen aferrados a cuanta cosa hay y no le sirven al Señor, es una excusa. No, cuando yo tal cosa, no, cuando yo ya consiga tal hombre, y entonces es aferrada. No, cuando mi esposa esté de acuerdo conmigo que yo haga tal cosa, cuando mis hijos nos dejen. Oh. Y el Señor coloca tantos escenarios que son tremendos. No, mi familia, mi casa. Hay muchos que no siguen al Señor por la influencia de las familias. No, es que yo no soy cristiano porque ¿qué va a decir mi mamá? No, la tía Socorro, esa tía es muy brava. Donde yo le diga a la tía Socorro que soy cristiano, me coge y me despeluca. O sea, hay cantidad de historias. Ay, cuando el Señor nos llama, es que nos llama, es dejar todo atrás. No pensar, recuerdo cuando yo hacía Isaías, ay, sí, y si me voy con el Señor, ¿cómo? No, de todo, olvídese de todo, siga al Señor y ya, es puro legal, como dice el discípulo, anda y no cargue dinero, no cargue nada. Yo quiero dejar todo eso. Sí, eso es dramático. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira para atrás, o sea, arrancó y entonces empieza a mirar y yo hacía tal cosa, y yo hacía tal otra. Entonces, donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, claro, renuncia. Y el Señor, porque son palabras del Señor, dice: ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, el compromiso y
las prioridades sí tienen que haber en el cristiano. Dice mamá, dice papá que no podemos pertenecer al reino de Dios, debe primero a él por delante. Así como le pasó también a la mujer de Lot, que le dijeron que no, ande y mira atrás, deja todo el mundo de atrás. ¿Qué hizo? Porque hoy se convirtió en Hay un momento decisivo y cada persona tiene que tener ese momento decisivo y saber cómo es que es su relación con el Señor, porque el Señor en su amor a todos los conoce y Él llama y cada persona va determinando esas prioridades, pero tiene que haber esa fidelidad, tiene que haber ese compromiso, ese amor. Las personas son muy infieles y bajan la guardia tan fácilmente y cuando menos piensa están haciendo otra cosa totalmente diferente, no están en conexión con el Señor, sino que están en conexión y en sintonía con el mundo, con las necesidades propias del mundo, porque ahí van a estar, es que ya no van a desaparecer. Y ahí es donde realmente hay que colocar en la balanza qué es lo más importante para ese creyente, qué es lo más importante, dónde está su tesoro, porque si el tesoro que todos tenemos es la salvación, entonces ahí es donde tiene que estar nuestro corazón, mirando que somos hijos de Dios, que ya somos salvados, que hay otras personas para ganar para Cristo, ¿sí? Porque lo que hagamos en esta tierra nadie se va a llevar nada. Claro, y entonces digamos que también esto es una oportunidad para que pensemos, bueno, mis prioridades cómo están. Obviamente, hermanos, es muy beneficioso que estemos aquí en la iglesia, pero también yo pienso en los hermanos que a veces vienen, a veces no vienen, y a veces puede ser porque están enfermos, sí, pero a veces no es por eso, a veces porque sus prioridades de pronto no las tienen bien establecidas, ¿cierto? Entonces, es importante que no con el objetivo de ir a señalar, pero sí que cuando nos encontremos con alguien que quizás no tiene sus prioridades, pues animemos, porque realmente hay que buscar eso, tener como actitud con esa prioridad. Dios prueba, la prueba que Dios prueba qué fe tiene en su corazón. No es la fe que tiene tu alma. Bueno, con eso me salté algunos pasajes porque igual es muy largo y tampoco nos podemos extender tanto. Recuerden que si alguna vez algún versículo de los que hemos estudiado durante las clases generales, si lo quieren que lo retomemos, pueden siempre alzar la mano y decir, ay hermano, es que ese pasaje en tal capítulo anterior me quedó sonando algo y no lo entendí y no lo voy a explicar en la clase. Entonces siempre pueden pues, volver. Y entonces, como aplicaciones de estudio, ¿cierto? De este capítulo que estuvimos leyendo, hay dos que quiero resaltar. La primera es que el ministerio de Jesús es también nuestro ministerio. Tomemos nuestra cruz cada día, ¿cierto? Entendiendo que esa cruz debe estar preparados para cualquier cosa que nos digan que nos quieran por causa de Cristo. Entonces, porque no es como que me tratan muy mal, pero es que yo también trato mal a los demás. Por causa de Cristo. Y, ¿cierto? Por ejemplo, el capítulo del testimoniado cuando el Señor les sacó los detalles cuando él le pidió después de que se le acercó a los testigos, le pidió que si lo puedo seguir, el Señor le dijo que no, que fuera a su casa y que era lo que Dios había hecho con él, claro, porque lo que quería era, exacto, que testificara porque él iba a ser útil para el Evangelio. Estando allá, si seguía a Jesús, posiblemente no. Ya él sabía. Claro, porque es que en esa región, recuerdo en la región de mucha gente creyente, él iba a ser de testimonio. Y como la gente de esa región lo conocía, pues iba a ser más efectivo allá. Sí. La segunda es que la muerte de Jesús nos trae una nueva vida. Muramos a nuestro viejo andar, pongamos en orden nuestras prioridades. ¿Sí? Eso va durante la semana. Y de pronto vemos que hay cosas que tenemos que ordenar, ordenemos.